Vamos en esta ocasión a reflexionar acerca del juicio de resolución exclusiva de fondo para efecto de hacer de alguna manera las opiniones acerca de la procedencia de este medio de defensa, el cual sabemos que hace muy poco tiempo, 2017, se establece tanto en el medio del recurso de revocación exclusiva de fondo como el relativo al juicio de resolución exclusiva también de fondo, en los cuales podemos llegar a establecer que este juicio de alguna manera tiene la relevancia de tener algunos temas muy especiales que valdría la pena considerar, como que evidentemente se tramita a petición del propio actor, y hay que recordar en esta situación de que tenemos las reglas generales de la teoría general del proceso en relación a las partes en el juicio, los presupuestos procesales, con algunos criterios que van a ser diferentes en relación a los restos de medios o vías que vamos a tener, y en los cuales sabemos que además de tramitarse de alguna manera a petición del actor, donde va evidentemente también de alguna manera a impugnar las resoluciones en materia fiscal. Aquí la importancia es que son las que deriven efectivamente de las facultades de comprobación previstas precisamente en el artículo 42, principalmente en la fracción segunda, tercera y novena del Código Fiscal de la Federación, que ese es uno de los puntos muy importantes que había que considerar, que deriva precisamente en materia fiscal en relación a esas facultades de comprobación, y la otra que la resolución que se haya emitido sea mayor a 200 veces la unidad de medida y actualización elevada al año. Es decir, estamos hablando de alrededor de 7.573.000, ahora con el valor que tiene precisamente la UMA en relación a esta emisión de una resolución combatida, que precisamente tenga una resolución con este monto mayor, igual o mayor a este monto de las 200 veces la unidad de medida y actualización elevada al año, y la otra que precisamente el contribuyente opte por interponer este medio de defensa. Es muy importante reconocer que sabemos que los medios de defensa proceden en esta situación ante resoluciones definitivas que de alguna manera establece el propio código, que constituyen una instancia, esto es, que se ve agotar un medio de defensa ordinario, y en los que podemos interponer el recurso de revocación en línea, o optando también, en este caso, conociendo si proviene de esas facultades de comprobación y tiene la resolución un monto mayor a las 200 veces la unidad de medida de actualización elevada al año. Entonces estamos ante esos presupuestos iniciales, y la siguiente que decíamos, que el contribuyente o la parte actora precisamente haya optado por hacerlo por ese medio, ¿no? Que lo haya realizado para efecto de poder promover precisamente este tipo de acción exclusiva de fondo, y que lo pueda llevar a cabo evidentemente a través de este medio. ¿Qué tiene de diferente el punto de llevar un juicio con estas características? Pues en principio es la oralidad de la audiencia. Tenemos un tema de la oralidad, de que tenemos un juicio de resolución exclusiva de fondo en donde se observan principios de oralidad, y nos dice la propia ley que de celeridad en materia procesal, lo que va a permitir una audiencia de fijación de litis, en donde se debe de establecer precisamente los puntos, diríamos, la línea argumental principal que se va a hacer valer en la defensa en este caso. Entonces, y otra de las características que tiene también es que los conceptos de impugnación que se van a hacer valer, objeto precisamente de este tipo de juicio, es sobre el fondo de la controversia. Es también uno de los temas también principales, es que es el fondo de la controversia que se haya planteado precisamente en este tipo de procedimiento, en este proceso, debemos de establecer para entender qué características tiene fondo. Pues evidentemente diríamos que se apoye, se fundamente o se resuelva y se motive respecto a elementos esenciales de la relación jurídico-tributaria, es decir, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa,
estas características de las obligaciones revisadas y que evidentemente algunos de los temas que se deben de actualizar para la procedencia es que se hayan calificado hechos con base en esa resolución impugnada y que sean constitutivos precisamente de incumplimiento de obligaciones revisadas. Que se trate también de la aplicación e interpretación de normas tributarias que se encuentren precisamente sujetas, involucradas en esta controversia, y que se haya atribuido un incumplimiento total o parcial a requisitos formales o de procedimiento que trasciendan o impacten al fondo de la controversia. Ese es un punto muy importante, que ahorita vamos a hacer la aclaración de qué efecto tiene también que la resolución impugnada atribuya a la autoridad emisora incumplimiento total o parcial de requisitos de forma que tengan que impactar precisamente o trasciendan al fondo de la controversia. Y finalmente la valoración o apreciación de pruebas. Entonces, aquí tenemos precisamente este tema importante de tener en sí una vía en la cual, además de constituir esos presupuestos procesales, como serían la capacidad procesal, elementos como vía, acción, evidentemente una jurisdicción donde estamos haciendo valer precisamente esta acción, y de alguna manera establecer precisamente los efectos que se atribuyen a ciertos incumplimientos, pues nos daría también efectos muy interesantes en el sentido de que si existe un incumplimiento a situaciones que tengan que ver con formalidades o con obligaciones de procedimiento que impacten o trasciendan al fondo, pues estamos en presencia de una línea estratégica de defensa que me parece a mí muy interesante, donde me voy a detener de ver precisamente estos preceptos que establecen las normas procesales, precisamente el de que el contribuyente puede estar frente a una formalidad en la presentación, por ejemplo, de cierto tipo de avisos, de informativas, de propiamente, vamos a decir así, un CFDI que, por ejemplo, pues nos afecte el fondo de un rechazo de deducciones, etcétera, que nos lleve precisamente ese tipo de incumplimiento y que nos rechace la totalidad de deducciones que tenga un contribuyente, ¿no? Estaríamos en presencia, por ejemplo, de controvertir el tema de, por ejemplo, emisión de un CFDI, por ejemplo, de retenciones a residentes en el extranjero, en donde en los términos del artículo 76, fracción tercera de la Ley de Impuesto a la Renta, se incumple con la presentación en el mes de enero del ejercicio siguiente que se tenía que haber presentado ese CFDI, pues resulta que por la extemporaneidad la autoridad puede hacer un rechazo total de esa deducción, y estamos frente precisamente al tema de atribuir omisiones que tienen características formales, pero que en el fondo impactan o trascienden al fondo, y que en este tipo de juicio, evidentemente volteando a ver esos requisitos que acabamos de decir, como sería el tema de los UMAS, estos 7.500.000 y tantos mil pesos que decíamos, para la procedencia, 7.573.000, además de provenir de un procedimiento de fiscalización en los términos del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, y de que se trata de una resolución donde el contribuyente opta por actuar en este tipo de juicio, pues de que estamos en presencia precisamente de un juicio que nos va a permitir argumentar lo excesivo y lo arbitrario que sería el rechazo de deducciones únicamente en virtud de la formalidad que sería no haber dado cumplimiento de manera completa con las obligaciones que establece el artículo 76, fracción tercera, en relación con el propio 27, fracción quinta de la Ley de Impuesto a la Renta, que establece el rechazo de esa deducción, por no haber presentado precisamente, por ejemplo, un comprobante fiscal o no haber presentado un aviso, pues evidentemente no lleva a que se haya incumplido con el pago de contribuciones. Por lo tanto, me gustaría dar seguimiento con este tipo de juicio en el siguiente cápsula que tengamos, para continuar precisamente hablando del juicio de resolución exclusiva de fondo. Muchas gracias y buenas noches.